Me avisan cuando se ve la presentación, por favor. Ahí se ve, profe. Buenísimo. Bueno, ahora sí está grabando, así que repito la intro. ¿Sí? Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva clase de sistemas contables. Hoy vamos a estar desarrollando la unidad 12, la parte práctica, lo que tiene que ver con la función de recursos humanos. Vamos a estar haciendo ejercicios de devengamiento de sueldos, cargas sociales, ISAC, y vamos a ver cómo se diseñan y se completan las planillas de liquidación, además de la registración contable. Primero vamos a desarrollar el ejercicio 12.1, que es el que están viendo ahora en la presentación, la grande sociedad anónima. Bien, el ejercicio nos pide completar la planilla de liquidación de sueldos y contribuciones patronales, efectuar las registraciones que correspondan para el devengamiento de sueldos y provisión del SAC y confeccionar el recibo de haberes de Rosana Alcaraz. Bien, como datos de planteo nos da la grande sociedad anónima, con domicilio en Saavedra 24, Resistencia, es una empresa dedicada a la compra-venta de telas para tapicería, ubicada en la ciudad de Resistencia. Tiene los siguientes empleados: Estefanía Álvarez, encargada; Alberto Alberó, vendedor; Gabriel Deus, vendedor; Rosana Alcaraz, administrativa. Fecha de ingreso, 1 de junio de 2014. Usted, como contador externo de la firma, recibe las novedades mensuales para la liquidación de sueldos. Bien. ¿Qué más? Bien, eso es lo que tenemos como planteo. Cortito, ¿sí? Concreto y conciso. El punto 1 nos pedía entonces completar la planilla de liquidación de sueldos y cargas sociales. Dice completar porque, para los que tengan la guía ahí a mano, en este caso el ejercicio les da los rayados hechos. O sea, tienen tanto el rayado de la planilla de liquidación de sueldos como el rayado de la planilla de cargas sociales. Y también tienen el diseño del recibo de sueldos o recibo de haberes, que después lo vamos a completar. Previo a comenzar con la planilla de liquidaciones, lo que tenemos que hacer es realizar aquellos cálculos auxiliares necesarios para poder completar la liquidación de los sueldos. En este caso, el planteo nos da un cuadrito con la información acerca de lo que cobra cada empleado. Tenemos el básico, la antigüedad y las comisiones. Estos son los conceptos que van a conformar el sueldo bruto del empleado, el sueldo mensual bruto. Estamos en el mes de julio de 2019 y hay dos llamaditas en el cuadro. Alberto Alberó tiene una llamadita que dice ausente un día sin aviso, y Rosana Alcaraz tiene la llamadita número 2 que nos dice licencia por maternidad desde el 15 de julio. ¿Qué implicancias tiene para nosotros a la hora de liquidar los sueldos estos dos comentarios que presenta el cuadro? Bien, lo que tenemos que hacer es proporcionar el sueldo, el básico, en función a los días efectivamente trabajados, que correspondan para la liquidación de cada empleado. Entonces, comenzamos con Alberto. ¿Sí? Dentro de los cálculos auxiliares que tenemos que hacer es, Alberto se supone que cobraría un básico de 21.200 por el total mensual, pero nos dice ahí la llamadita que estuvo un día sin aviso. Bien, antes de avanzar con el cálculo, un par de comentarios al margen. Acá nosotros en la materia de sistemas contables lo que vamos a aprender, si bien hacemos liquidación de sueldos, no entramos en el detalle técnico de la ley laboral y de cómo se calcula efectivamente desde la práctica profesional la liquidación de los sueldos. Nosotros lo que apuntamos acá es a aprender a registrar el devengamiento de sueldos, de cargas, de aguinaldo, aprender a confeccionar los comprobantes de respaldo correspondientes, aprender a confeccionar las planillas de liquidación. ¿Sí? Entonces, hay temitas puntuales que tal vez no vamos a verlo acá en el ejercicio y que por supuesto tampoco se va a exigir a la hora del examen, ¿sí? Pero que después puede no coincidir con cómo se liquida sueldos en la práctica. Por ejemplo, acá por un tema de datos no tenemos, si bien podríamos hacer para que no sea tan engorroso el ejercicio,
no tenemos los porcentajes. Por lo general, el único concepto que nos dan como dato numérico, como importe en pesos, es el sueldo básico según la escala salarial vigente del convenio. ¿Sí? Según donde estamos trabajando, la rama de actividad en la que estamos, si somos empleados de comercio, camioneros, pasteleros, etcétera, etcétera, tenemos una escala salarial vigente que determina cuánto es el básico según la categoría que yo tengo. Bueno, acá para la categoría de cada empleado nos están dando el básico, ¿sí? 32.500, 21.200, etc. La antigüedad y demás conceptos que forman parte del bruto, por lo general se expresan en porcentajes. Generalmente, a veces también son un monto fijo, pero en este caso, o en la mayoría de los casos, es un porcentaje. Como en el planteo de este ejercicio no tenemos porcentajes, yo solamente, y para no hacerlo tan engorroso, yo solamente voy a proporcionar el básico. Pero, a modo de nota, recuerden que después en la práctica uno tiene que proporcionar todo el sueldo, no solo el básico. Lo que pasa que en la práctica, al yo proporcionar el básico y luego aplicar un porcentaje sobre ese básico proporcionado, ya el resultado del que obtengo también ya está proporcionado a los días trabajados. ¿Sí? Acá yo podría hacerlo también con una regla de 3 simple, pero para que no se haga tan largo y tan engorroso, solamente voy a proporcionar el básico. Ese como un datito de color ahí. El otro asterisco es el tema de los días. No está mal que tomen los días exactos del mes. ¿Sí? Julio tiene 31, porque la primera pregunta que le debe surgir es ¿por qué puso 30, profe, si Julio tiene 31? ¿Sí? Está perfecto, no está mal. Habitualmente se consideran para hacer los cálculos de sueldos de que los meses tienen 30 días. Es una convención, un supuesto. Pero si ustedes lo hacen por los días exactos del mes, no está mal. ¿Sí? No va a estar mal. Cualquiera de las dos formas está bien. Yo en este caso tomé meses de 30 días, independientemente de que sé que Julio tiene 31. Entonces, para la situación de Alberto, que dice que estuvo ausente un día sin aviso, al no tener justificación la ausencia del empleado, corresponde descontarle un día de sueldo. ¿Cómo le descuento el día de sueldo? Bueno, haciendo el cálculo que ustedes ven ahí en la presentación. O sea, tomo al total del mes, lo divido por los días que tiene el mes, 30 días, y los multiplico por los días efectivamente trabajados. Si de 30 faltó 1, significa que trabajó 29. Por lo tanto, aplicamos esta reglita de 3 simple y determinamos de que el sueldo proporcional, el básico proporcional de este empleado es de 20.493,33. Repito, mismo cálculo podríamos hacer con los otros conceptos, tanto antigüedad como comisiones. Como acá no hay más datos, yo tomo como que esa antigüedad y esa comisión corresponden a los días que trabajó. Ya está proporcionado, no me meto en ese tema. ¿Sí? De vuelta, acá no estamos en la técnica de la ley laboral, por lo tanto tampoco se compliquen la vida a la hora del examen. ¿Sí? Tomen los datos que tienen. El otro empleado que tiene una llamadita era Rosana Alcaraz, que vamos a aplicar el mismo criterio. Acá lo que cambia es el motivo. Uno no cobra el mes completo porque faltó. Ahora, Rosana no cobra, no es que no cobre, pero no vamos a liquidarle el mes completo porque tiene licencia por maternidad. La lógica que aplicamos es la misma. Su básico es de 23.400 para todo el mes, lo divido por los días y multiplico por los días efectivamente trabajados. ¿Sí? Trabajó la mitad del mes, por lo tanto, 15 días, eso me da un básico proporcional de 11.700 pesos. ¿Qué particularidad tiene la licencia por maternidad? La licencia por maternidad presenta la siguiente particularidad, valga la redundancia. El empleado cobra completo su mes, lo que pasa es que la empresa solamente se hace cargo de la liquidación por los días que efectivamente trabajó. Los días mientras que dure la licencia por maternidad lo va a cobrar a través de ANSES, ¿sí? Porque es una asignación familiar. Por lo tanto, ese sueldo que entre comillas, dejaría de percibir por la licencia por embarazo, lo sigue percibiendo, o sea, no lo pierde, pero en lugar de pagar el empleador, lo paga el ANSES. Por lo tanto, nosotros como liquidadores de sueldo, solamente le vamos a liquidar los días que le corresponden a la empresa, porque el resto se encarga la ANSES. Por ese motivo, acá proporcionamos el básico y el sueldo de Rosana, y en lugar de cobrar el mes completo, o sea, en lugar de liquidarle el mes completo, le liquidamos la mitad.
El resto lo va a cobrar, pero a través de ANSES, pero no corre por nuestra liquidación como empleadores. ¿Sí? Bien. Ahora que calculamos, hicimos estos cálculos auxiliares para tener toda la información completa, pasamos, sí, al diseño y al completamiento de la planilla de liquidación de sueldos. ¿Sí? Primero vamos a hacer la planilla de liquidación de sueldos. Ustedes ya tienen, ¿sí? Lo que está acá, el diseño de la planilla, ya lo tienen lo tienen en el rayado del planteo, mejor dicho, del ejercicio en la guía. Pero recuerden, como toda hoja de trabajo, papel de trabajo que manejamos acá, consta de 3 partes: encabezado, cuerpo y pie. En el encabezado acá vamos a tener los datos del ente, la fecha, ahí yo podría haber agregado, porque tenía los datos, debería haber agregado el domicilio y el quit, ¿sí? Porque tengo los datos en el caso. El título, de qué se trata, no se olviden que todo tiene que llevar título, si no es un cuadro, que no sabemos de qué se trata. Planilla de liquidación de sueldos y jornales. Y en cuanto a las columnas que tabulamos, tenemos, de vuelta, acá no hay una norma para el diseño de la planilla. Estos son datos mínimos indispensables, pero podríamos agregar otros, ¿sí? Primero vamos con el diseño. Una columna para el nombre del empleado, acá podría decir nombre y apellido, sueldo básico, antigüedad, comisiones y bruto. O sea, en una primera parte vuelco los datos numéricos que tienen que ver con el básico y todos los adicionales. Acá voy a encontrar una columna para cada concepto adicional que cobre el empleado. Acá yo podría tener, por ejemplo, otra columna para horas extras, ¿sí? Podría tener columnas para presentismo, podría tener columna para cualquier otro concepto remunerativo que forme parte del salario del empleado. Cuando digo remunerativo, quiero decir que está alcanzado por las retenciones y los aportes patronales. O sea, todos los conceptos remunerativos forman parte de la base de cálculo de las retenciones y las cargas sociales. O sea, forman parte del bruto. Acá también podríamos haber tenido una columna previa, además del nombre del empleado, podríamos tener el número de legajo, ¿sí? Si lo quisiéramos hacer más completo, podríamos tener también una columna para indicar el sector al que está afectado el empleado en la empresa, para saber después qué implicancia tiene en la imputación contable, si el empleado depende de administración, de comercialización, ¿sí? De producción. Yo podría agregar una columna indicando cada empleado a qué sector, en qué sector presta servicios, para después, a la hora de hacer el asiento, la registración, yo sé que ahí va una cuenta de tal sector, si es que tengo un plan de cuentas dividido por sectores o por concepto del gasto. Luego encontramos la columna de retenciones personales en este caso, o sea, es el costo que afronta el empleado, ¿sí? No el empleador. Esto se le descuenta el sueldo al empleado, las retenciones personales. El total, una columna para el total de las retenciones y, por último, una columna para el sueldo neto. Ya vamos a ver después cómo se va completando cada una de estas columnas. Pero este sería el diseño más sencillo que encontramos para la planilla de liquidación de sueldos y jornales. ¿Qué más tengo que tener en cuenta a la hora de completar la planilla? Bien, los datos que habíamos visto recién de cada empleado. O sea, vamos a ir completando fila por fila de a un empleado. El primer empleado que teníamos era Estefanía Álvarez, que tenía un básico de 32.500 pesos, antigüedad y comisiones. ¿Cómo voy volcando los datos en la planilla? Bueno, vamos a ir transcribiendo simplemente los datos que ya tenemos. O sea, el nombre del empleado, el básico, la antigüedad, las comisiones. La suma de estos conceptos me va a dar el total bruto que ven acá. Ese total bruto va a ser la base de cálculo para las retenciones. Ahora, estas columnas que tabulamos acá en la planilla, ¿de dónde surgen estos datos? ¿Por qué aparecen esos conceptos y por qué esas alícuotas? Bueno, esos datos vamos a tenerlos siempre presentes en el planteo del ejercicio que vamos a resolver. No siempre van a ser iguales porque según el convenio que yo estoy liquidando, o sea, según la rama de actividad que estoy liquidando, hay conceptos que se repiten, pero otros conceptos que pueden cambiar. Incluso puede cambiar el porcentaje a aplicar. No siempre es el mismo. Depende de cada rama de actividad y de cada convenio colectivo de trabajo. En este caso, estos datos salieron del planteo. Este cuadrito está en el planteo del caso y acá está la información que yo necesito. Dentro de retenciones personales. Ahí voy a transcribir entonces en las columnas que tabulo en la planilla
el nombre y el porcentaje a aplicar de cada concepto. Tenemos jubilaciones, la ley 19.032, obra social, fondo de salud pública, cuota sindical. ¿Sí? Estos conceptos se volcaron ahí en la planilla, uno por cada columna, con su porcentaje o alícuota aplicable. Bien, ahora entonces continuamos. Como decía, la base de cálculo para las retenciones personales va a ser el sueldo bruto. Es decir, esta columnita que tenemos acá, la suma de todos los conceptos remunerativos. ¿Qué pasa si yo tengo, además, no es el caso de este ejercicio, pero qué pasa si yo en el ejercicio a resolver tengo conceptos no remunerativos? ¿Forman parte de la planilla de liquidación o no? Sí, forman parte de la planilla de liquidación. Lo que pasa es que no lo vamos a colocar en esta primera parte, sino que los conceptos no remunerativos, como están exentos de retenciones y cargas, lo voy a colocar en una columna aquí, al final, antes del sueldo neto. Son conceptos que suman al sueldo del empleado, van a aumentar el importe a cobrar, pero no están sujetos a aportes y contribuciones. Por lo tanto, no lo pongo dentro del bruto, porque no es base de cálculo, pero sí lo pongo en la planilla sumando como una columna previa al sueldo neto. Aquí. Ya lo van a ver, hay otros ejercicios que están en los videos disponibles donde tienen que liquidar con conceptos no remunerativos para saber cómo se completa en ese caso la planilla. Pero la única diferencia es que aparece una columna más antes del sueldo neto con los conceptos no remunerativos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? A partir de acá la planilla es extremadamente mecánica. Lo único que hay que hacer es ir aplicando cada porcentaje que vemos en cada una de estas columnas a la base de cálculo. O sea, el 11% de 39.825, el 3% de 39.825 y así vamos a ir completando cada una de las columnas. Para no perder el tiempo en el examen, recomendación es que traten de vuelta, aplicar lo que es lógica y sentido común. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ya de antemano están viendo que en las columnas que tabularon hay varios conceptos que aplican la misma alícuota, en este caso yo veo que tengo 3 columnas, que el porcentaje es del 3%, yo no voy a estar calculando de vuelta y perdiendo tiempo con la calculadora o con el Excel columna por columna. Simplemente lo que voy a hacer es copiar el importe, porque el 3% de 39.825 siempre va a ser 1.194,75. Lo calculo una sola vez y copio el importe en todas las columnas que tengan la misma alícuota. O sea, este 3% de acá no puede dar un valor distinto acá, porque sigue siendo el 3%. Entonces el importe tiene que ser igual. De paso controlan que esté bien, ¿sí? Las 3 columnas son al 3% y fíjense que el resultado es el mismo. No puede cambiar. ¿Sí? Eso para no perder tiempo a la hora de completar la planilla. Bueno, en un Excel por ahí es más fácil porque ponen la fórmula y pueden arrastrar, pero para los que no son tan expertos en el manejo de fórmulas en la planilla de Excel y hacen a mano, bueno, calculan con la calculadora o hacen el cálculo una sola vez y pueden copiar el importe que tengan por cierto de que mientras la alícuota sea la misma, el resultado no puede cambiar. Entonces, multiplicamos cada uno de estos porcentajes a la base de cálculo, o sea, el sueldo bruto, y vamos completando cada columnita. La suma de todas las retenciones me va a dar el total de retenciones, que es 8.263,69. Este total que está acá es la suma de todos los conceptos correspondientes a las retenciones o aportes personales, o sea, lo que se hace cargo del empleado. Para terminar la fila, lo que tendría que calcular es el sueldo neto. ¿Cómo calculo el sueldo neto? El sueldo neto va a ser igual a el bruto menos las retenciones o aportes personales, más los conceptos no remunerativos, menos anticipos de sueldo. Si es que hay, ¿sí? Habíamos visto esto en ejercicios anteriores donde al empleado por mandarse una macana le descontábamos el sueldo y mandábamos anticipo de sueldo. Bueno, ¿en qué momento juega ese anticipo de sueldo? Bueno, a la hora de la liquidación o del devengamiento de los sueldos. Yo tengo que tener en cuenta que hay una porción del sueldo que ya no va a cobrar porque la cobró por adelantado o bien porque se lo sancionó por algún motivo. En este caso, la fórmula es mucho más sencilla porque no tenemos ni conceptos no remunerativos ni anticipo de sueldo en este caso.
Entonces el sueldo neto va a ser igual al bruto menos las retenciones. O sea, 39.825 menos 8.263,69. Me fui un poquito. O sea, 39.825 menos 8.263,69 me da el neto, que es 31.561,31. Así llego al neto. Y ahí completé el primer empleado. Me tomé unos minutos de más para este primer empleado como para explicar bien toda la mecánica y la metodología de la planilla, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora cómo sigue la próxima fila. Pregunto hasta acá. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? Ustedes, yo no los estoy viendo a nivel chat, así que prenden el micrófono y me interrumpen, no hay problema, ¿sí? Pero pregúntenme. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. O Perfecto. yo por lo menos no. Bien, el día que vos no vengas a clase no sé qué voy a hacer porque sos el único que me contesta siempre. Así que por favor no faltes el viernes. Imposible. Bueno, Tengo que rendir. no hay drama. Gracias igual por contestarme siempre. Me siento tan solo a veces. Bueno, entonces, vamos al segundo. Los datos que teníamos en el planteo era Alberto Alberó, el básico, la antigüedad y comisiones. Pero con la salvedad de que al básico lo habíamos proporcionado porque este muchacho tenía una inasistencia, ¿sí? Había faltado un día sin aviso, por lo tanto había que descontar. Entonces, cuando yo transcribo los datos a la planilla, no voy a tomar el total, sino que voy a tomar el básico proporcionado. O sea, no tomo los 21.200, sino que tengo que colocar el 20.493,33, el proporcional, porque no trabajó el mes completo este empleado. Antigüedad de comisiones, como dijimos, acá yo parto del supuesto de que este dato que me da el planteo ya es proporcional, entonces no hago como no tengo porcentaje ni nada, no recalculo ni pierdo el tiempo. Tomo como que ese es el dato total ya final. Transcribo tal cual la antigüedad 424 y las comisiones 5.500. La suma de los tres conceptos me va a dar el bruto. El bruto es 26.417,33. Y esa va a ser la base de cálculo para todos los conceptos de retenciones. El procedimiento es el mismo, ¿sí? Mecánica pura. Esto si ustedes si saben manejar el Excel, ¿sí? Lo pueden hacer rapidísimo, porque es arrastrar la fórmula para abajo y ya arman la planilla en un segundo. Porque es simplemente ir multiplicando cada uno de los porcentajes por el bruto. Y así completamos entonces, tomando como base de cálculo el bruto, completamos punto por punto o columna por columna los conceptos correspondientes a las retenciones personales. Nuevamente, fíjense a modo de control que la alícuota no cambia, al ser la misma, el resultado es el mismo. Los 3 son 3%, las 3 me dan 792,52. No puede cambiar, ¿sí? Eso también a modo de control para ustedes, sobre todo para los que hacen a mano. Después, tómense 2 segunditos, respiren, aléjenle un poquito el papel de la cara y miren a ver si les da igual, porque eso enseguida se tienen que dar cuenta. Por ahí transcriben mal y les tiene que sonar. No hace falta que calculen de nuevo, es simplemente sentido común. Si el alícuota es 3%, el importe tiene que ser el mismo en todas las columnas, no puede cambiar, ¿sí? Si no copiaron mal o cometieron algún error en el cálculo, ¿sí? Bien, la suma de todos los conceptos, o sea, de jubilaciones, ley, obra social, cuota sindical y fondo de salud pública, me da el total de las retenciones o aportes personales, que en este caso da un total de 5.481,60. Para completar la fila, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el neto. De vuelta, ¿cómo calculaba el neto? Al bruto le resto las retenciones. O sea, 26.417,33 menos 5.481,60, eso me da 20.935,74. Eso es lo que va a cobrar Alberó este mes. Seguimos con Gabriel Deusch, el otro empleado, ¿sí? De vuelta, el planteo me trae la información, me decía que tiene un básico de 21.200, antigüedad 1.060 y comisiones 5.900. No había que proporcionar nada, no había ningún dato extra, por lo tanto, transcribo tal cual en la planilla. ¿Sí? Vuelco los datos en la planilla. La suma de todos los conceptos remunerativos me da un total de 28.160, que eso es el total bruto, por lo tanto, esa es la base de cálculo para las retenciones. ¿Sí?
Vamos calculando columna por columna, aplicando cada uno de los porcentajes o alícuotas, y completamos las retenciones o aportes personales. De nuevo, verificamos de que en las columnas que la alícuota es la misma, el resultado es el mismo, no cambia, ¿sí? En este caso, 844,80 para los tres conceptos. La suma de todas las retenciones me da un total de aportes personales de 5.843,20 y el neto va a ser la diferencia de 28.160 y menos 5.843,20. Eso me da un neto de 22.316,80. Y vamos al último empleado. En este caso nos queda Rosana Alcaraz, que recordamos era la persona que tenía licencia por maternidad, ¿sí? En este caso, nuevamente, entonces, no transcribimos tal cual la información a la planilla, sino que debemos tomar el básico proporcional que calculamos adicionalmente nosotros, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos cómo el básico no va al 23.400, que es el total del mes, sino que va al proporcional a los días que efectivamente trabajó previo a entrar en la licencia. Transcribimos también la antigüedad, y en este caso no había comisiones, eso me da un bruto de 12.168. Y esa va a ser la base de cálculo para todos los conceptos de aportes personales. Multiplicamos cada porcentaje por la base de cálculo y llegamos a un total de retenciones o aportes personales de 2.524,86. La diferencia entre el bruto y el total de retenciones me da un neto de 9.643,14. Así completamos la planilla de liquidación de sueldos y jornales. Ahora, ¿hasta acá esto vale algo? No. ¿Qué está faltando para que esto tenga valor? Los totales. No hagan todo el esfuerzo de hacer semejante planilla para no poner totales, ¿sí? Porque es tiempo perdido. Al final, para cerrar la planilla, tengo que totalizar todas las columnas, ¿sí? Las que tengan importe, ¿sí? Entonces, después vamos a ver cuál es la importancia en este caso de estas columnas totalizadas. Pero bueno, acá, así como lo ven, entonces completamos o terminamos de completar la planilla de liquidación de sueldos y jornales, ¿sí? Al pie de la planilla podría tener la firma del responsable o el que estuvo a cargo de hacerla, ¿sí? Yo acá no lo puse por una cuestión de espacio, porque tenemos que desarrollar la otra planilla. Pero en la hoja de trabajo, tranquilamente acá yo podría tener luego del cuerpo, podría encontrar acá abajo, ¿sí?, la firma de la persona que la hizo, ¿sí? Incluso también puede estar la firma de la persona del superior que controló la liquidación. Bien, ¿con qué seguimos? Ustedes a continuación de la planilla de liquidación de sueldo tienen el rayado de la planilla de liquidación de carga social. ¿Cuál es la particularidad? Por una cuestión de espacio, ¿sí?, en la guía también lo hicieron así, directamente arrancan con el total bruto. Pero ¿qué quiero mencionar acá? Las primeras columnas, o sea, desde empleado hasta bruto, las dos planillas son iguales. Es decir, acá en esta planilla también debería tener el detalle del básico, antigüedad, comisiones, hasta llegar al bruto. Lo que pasa es que no coloqué esas columnas por una cuestión de que no me entraría. En realidad, para que entre la planilla completa tendría que hacerla muy chiquito y no la podrían ver bien ustedes en la presentación. Entonces lo que hice fue resumir y partir directamente del bruto acá, que así también lo tienen ustedes presentado en la guía. Ahora, si tienen que resolver ustedes, sobre todo para el trabajo de gabinete, no escatimen las columnas porque ustedes en el Excel sí las pueden poner, ¿sí?, y en la impresión entra perfecto. Ambas planillas, la primera parte no difiere absolutamente en nada. Hasta el total bruto las dos planillas son iguales. Empleado, básico, todo otro concepto remunerativo que forme parte de la liquidación y cerramos con total bruto. Entonces, por lo tanto, esta primera parte de acá, aquí abajo yo no pierdo tiempo, no tengo que calcular nada de vuelta. Lo único que tengo que hacer es transcribirlo de esta planilla a esta planilla, porque los datos son los mismos. O sea, los empleados van a ser los mismos y los totales brutos van a ser los mismos. Lo único que cambia en esta planilla es que yo ahora acá no voy a liquidar retenciones, sino que voy a liquidar
cargas sociales, o sea, la parte que le corresponde abonar al empleador por tener empleados en relación de dependencia. O sea, este es el parte del costo laboral de la empresa o de la persona que tiene empleados en relación de dependencia. Esta es la parte que cambia, ¿sí? Entonces, la primera parte de la planilla, ambas planillas son iguales. Lo que cambia es a continuación qué calculo. Acá calculo retenciones personales y acá calculo cargas sociales. Por lo tanto, acá sí cambia. Vamos a ver entonces en detalle la planilla, ¿sí? La planilla de cargas sociales, al igual que la de liquidación de sueldos, ¿de dónde saco los datos para tabular las columnas? ¿Cómo sé cuántas columnas van y por qué porcentaje? Bueno, me lo va a dar el planteo. No me memorizo nada para rendir porque esto cambia según el tipo de empresa o el tipo de actividad que estoy liquidando. Cada rama de actividad tiene su convenio colectivo y cada convenio colectivo tiene sus conceptos específicos. Entonces, ¿de dónde saco los datos? Del planteo. Esto no sirve que yo me haga un machete, que me memorice, lo que sea. No sirve porque va a cambiar, no es fijo, ¿sí? Entonces, a la hora de liquidar, ¿de dónde saco los datos? Del planteo. En este caso, pongo una columna para cada concepto con su alícuota respectiva o porcentaje respectivo. Lo que sí tengo que prestar atención de que la información no la saco de la columna de retenciones personales, sino que la saco de la columna de contribuciones patronales o cargas sociales, ¿sí? Son sinónimos, es lo mismo. Bien, entonces, ¿de dónde calculamos o cuál es la base de cálculo? Bueno, al igual que la planilla de liquidación de sueldos, la base de cálculo para las cargas sociales también es el sueldo bruto. Por eso la primera parte de la planilla es idéntica, no se modifica. La base de cálculo sigue siendo el sueldo bruto. A estos valores que están marcados acá en rojo, le vamos a ir aplicando cada uno de los porcentajes para completar cada casillero de nuestra tabla o planilla, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos aplicando, ¿sí? El 16% de 39.825 me da 6.372. El 2% de 39.825 me da 796,50. Y así vamos aplicando porcentaje por porcentaje. ¿Qué salvedad hay que hacer? En este caso puntual es el concepto vinculado a la ART, ¿sí? A la aseguradora de riesgo del trabajo. ¿Por qué? Porque según el planteo, este concepto que está acá tiene un componente fijo y un componente variable. ¿Qué significa que me diga que la ART es el 2,5% más 60 centavos? ¿Cómo calculo? Bueno, tal cual lo ven en la formulita que está acá en la presentación. El porcentaje, o sea, el variable, lo aplico a la base de cálculo. O sea, 2,5 lo multiplico por el bruto. En el caso de Álvarez, es 39.825. Y al resultado de eso, primero calculo el porcentaje. Y a lo que me dé ese resultado, le sumo 60 centavos. No metan todo en la fórmula porque no es 2,5% más 0,60. No. Es el 2,5 del bruto más 60 centavos aparte. Esto que está acá está en pesos y esto está en porcentaje, entonces no pueden sumarlo, tienen que separar. Lo que van a hacer es, primero aplican el porcentaje al bruto, que nos da 995,63, y al resultado le suman 60 centavos. Así se aplica este concepto de componente fijo y componente variable, ¿sí? Yo sumo estos dos conceptos, estas dos partes, y ¿qué me va a dar? 996,23, que es el total que figura en la planilla, ¿sí? Entonces, la alícuota, el porcentaje, le aplico al bruto, tal cual veníamos viendo. Esa es la base de cálculo. Ahora, si tiene un componente fijo, después de aplicar el porcentaje, le sumo el valor fijo. En este caso, le sumo 60 centavos. Así como se ve en la presentación. Y esta planilla termina con un total. ¿Total de qué? Total de cargas sociales, ¿sí? Esta última columna es total de cargas sociales o total de contribuciones patronales, ¿sí? Que es la sumatoria de todos los conceptos que forman parte del costo que asume el empleador por tener empleados en relación de dependencia. O sea, sumo desde jubilaciones hasta ART todos estos conceptos y ese total me da el total de cargas sociales por empleado. En este caso, 14.449,11. ¿Sí?
Y a partir de ahora es la misma lógica, ¿sí? Totalmente mecánico lo que tenemos que hacer. Aplicamos la misma lógica para todas las otras filas, para todos los otros empleados. Partiendo del bruto, voy aplicando los porcentajes y luego sumo todos los conceptos para llegar al total de cargas sociales. Entonces, al Veró me queda un total de cargas sociales de 9.584,81. Deutsch me queda un total de cargas sociales de 10.217,05. Y Alcaraz me queda un total de cargas sociales de 4.415,15. No hicimos otra cosa que multiplicar cada uno de los porcentajes por el bruto y completar cada casillero. Y el total de las cargas sociales es la suma de todos los conceptos, nada más. Terminamos así la planilla de liquidación de cargas sociales. ¿Qué me falta? Los totales. No me olvido de totalizar las columnas, ¿sí? Porque esta información después va a parar a la minuta contable con la que hacemos la registración. Entonces, ¿cómo continuamos? Así queda presentada la información en la guía. Si ustedes tienen las dos planillas juntas, quedaría así. Arriba está la planilla de liquidación de sueldos y abajo está la planilla de liquidación de cargas sociales. Recuerden, son dos papeles de trabajo distintos, no es una sola cosa, son dos papeles diferentes, ¿sí? Cada una de estas planillas tiene su encabezado, su cuerpo y su pie. Y ambas planillas van a formar parte o van a ser la documentación fuente de la minuta contable con la que registramos el devengamiento de los sueldos. De estas dos planillas surge toda la información que necesito para hacer el devengamiento de los sueldos. ¿Cómo? Bueno, el punto 2 me pedía la registración, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la registración? Lo primero que vamos a hablar es qué vinculación hay entre las planillas que vimos recién y la contabilidad. O sea, ¿cómo vinculo la información en cada planilla con las cuentas a imputar en la contabilidad? Podemos hacer una breve referenciación. Primero, la cuenta sueldos y jornales o mano de obra, según esté una empresa, según esté imputando gasto o costo, ¿sí? Si es una empresa de producción, es igual a la columna de sueldo bruto más conceptos no remunerativos en nuestra planilla de liquidación de sueldos. Estos son referencias o equivalencias que pueden hacer para tener más claro de dónde saco el dato de la planilla, a dónde lo pongo en el asiento. De vuelta, estos son referencias generales, después vamos a ver las particularidades, pero a grosso modo podemos decir que la cuenta sueldos y jornales o mano de obra, según sea gasto o costo de la contabilidad, va a tomar el dato de la columna sueldo bruto más los conceptos no remunerativos. Eso es lo que traslado de la planilla al asiento. Otra vinculación es las cargas sociales, o sea, la cuenta cargas sociales, que puede ser de gasto o de costo, según el empleado trabaje en producción o no, es igual al total de cargas sociales de la planilla que vimos recién. O sea, el total de cargas sociales de la planilla lo voy a volcar en la cuenta cargas sociales de la contabilidad. La cuenta sueldos y jornales a pagar del pasivo va a ser igual al total de la columna de sueldos netos de la planilla de de la planilla de liquidación de sueldos y jornales. El total de la columna sueldo neto tiene que ser igual, o mejor dicho, tengo que trasladarlo al pasivo del asiento sueldos y jornales a pagar. Y para los aportes y cargas sociales, mismo razonamiento. La cuenta aportes y contribuciones a depositar debería ser la suma, o mejor dicho, tiene que ser la suma del total de retenciones personales más el total de las cargas sociales. Un dato está en la planilla de liquidación de sueldos y el otro dato está en la planilla de liquidación de cargas sociales. Sumo el total de retenciones y el total de cargas sociales y eso va a la cuenta del pasivo aportes y contribuciones a depositar. Estas son las referencias generales. ¿Qué complicaciones puede tener? Bueno, en los sueldos y jornales, por ejemplo, de que yo tenga distintos sectores. Entonces ya no me va a coincidir con el total de la columna. Tengo que separar por empleado. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener en la planilla empleados que trabajan en administración y otros que trabajan en comercialización. Entonces tengo que separar los brutos de administración de los brutos de comercialización para poder imputar la cuenta.
Lo mismo con las cargas sociales. Ahora, los pasivos, en principio siempre va a ser uno solo. Yo no separo pasivos por sectores. Yo no pongo sueldo y jornales a pagar administración, sueldo y jornales a pagar comercialización. Los pasivos son uno solo. Por lo tanto, este caso de sueldo y jornales a pagar tiene que ser igual al total de sueldo neto, al total de la columna sueldo neto. Lo de aportes y contribuciones ya es relativo porque va a depender del plan de cuentas. Yo puedo tener una sola cuenta o puedo tener cuentas simples por organismo recaudador. Puedo tener una cuenta para el sindicato, otra cuenta para la obra social, ¿sí? O puedo tener separado aportes en un lado y contribuciones en otra cuenta. Bueno, ya depende de la particularidad de cada ejercicio. Pero lo que no cambia es la vinculación. ¿De dónde saco el dato? Bueno, acá está, ¿sí? De estos sectores de la planilla. Ahora lo vamos a ver igual. Entonces, vamos a hacer la registración. Primero, lo que tengo que hacer es recapitular a qué sector está afectado cada empleado. Según el planteo, Estefanía Álvarez corresponde a administración, Alberto Alberó y Deus a comercialización y Rosana Alcaraz a administración. ¿Cómo repercute esto en la planilla? Lo que les mencionaba recién. Yo tengo que separar la información acá por sectores. O sea, voy a tener que tener en cuenta los empleados que están afectados a administración, por un lado, y por otro lado, los empleados que están afectados a comercialización. Porque esos datos voy a usar para el asiento. Ahora lo vemos. Entonces, ahora que ya identifiqué a qué sector están afectados los empleados, paso a completar la registración. Arriba tengo la planilla de liquidación de sueldos y abajo el diario, ¿sí? Entonces, en el libro de diario, ¿qué hago? Bueno, este es el asiento. Por lo menos las cuentas que voy a imputar. Tengo sueldos y jornales de administración, cargas sociales de administración, sueldos y jornales comercialización, cargas sociales comercialización, y por el otro lado, las cuentas de pasivo. Yo en este caso lo hice de esta manera, o sea, dividí solamente en tres como para que quede en claro esta vinculación entre las planillas y la contabilidad, ¿sí? Después en cada ejercicio esto puede variar. Yo traté de hacerlo así para que sea más fácil verlo. ¿Qué información voy a volcar acá ahora? Solamente voy a volcar la información que está contenida en la planilla de liquidación de sueldos, porque dijimos que el asiento se hace en base a las dos planillas. Necesito la información de la planilla de liquidación de sueldo y también la información de la planilla de liquidación de cargas. Entonces, ahora solamente voy a volcar la información que yo saco de la planilla de liquidación de sueldos. Bueno, ¿de dónde saqué estos datos? Dijimos, Álvarez y Alcaraz eran de administración. Por lo tanto, la suma del bruto de estos dos empleados la imputo a sueldos y jornales de administración. Esto es lo que yo decía hoy de que el total, la columna del bruto es igual a la cuenta sueldos y jornales del gasto. ¿Sí? Tendría que sumar los conceptos no remunerativos, pero como en este caso no hay, no van. ¿Sí? Es más sencillo. Entonces, ¿de dónde saqué este 51.993? De la suma de los brutos de los dos empleados que forman parte de administración. Misma lógica para comercialización. Los dos empleados de comercialización, sumo 26.417,38 más 28.160 y me da 54.577,33, que es el total por el que imputo la cuenta de gasto, sueldos y jornales comercialización. Ahí queda claro entonces la vinculación entre la planilla y la contabilidad. O sea, ¿de dónde saco los datos para el asiento? Bueno, de estas columnas. ¿Qué otra información saco de esta planilla? Bueno, por un lado dijimos el pasivo de los sueldos. Yo dije que el total del sueldo neto, de la columna sueldo neto, tiene que ser igual al pasivo sueldos y jornales a pagar. Tiene que ser igual porque eso es lo que corresponde que perciba cada empleado. ¿Sí? En este caso, el total es 84.456,99. Y el otro dato que saco de esta planilla es el total de los aportes. En este caso están separadas las cuentas, entonces el total de retenciones de la planilla va a coincidir con el total de la cuenta de pasivo aportes a depositar. Y vuelco ahí 22.113,34. ¿Sí? Ahí vemos entonces qué columnas o qué casilleros tengo que prestar atención a la hora de confeccionar el asiento del devengamiento de los sueldos. Primero completo toda la planilla
Y una vez que está la planilla completa, acá vemos la importancia de que tenga totales. ¿Por qué usamos totales? Porque nosotros en la contabilidad después usamos esta información y usamos la información totalizada, ¿sí? Usamos información que tiene que estar ya procesada en esta planilla de liquidación. Y uso estos datos y los transcribo en el asiento, ¿sí? Bien, ¿qué me falta para que esté completo el asiento? Cargar los datos que están en la planilla de liquidación de cargas sociales. O sea, pasamos a la otra planilla, ¿sí? Aplicamos la misma lógica. Esto que ven acá ahora cambió. Esto es la planilla de cargas sociales. ¿Qué tengo que agregar a mi asiento? Las cargas sociales por sector. Entonces, de nuevo, sumo las cargas sociales de los empleados afectados a administración y eso lo imputo en la cuenta cargas sociales de administración. Misma lógica para los empleados afectados a comercialización. Sumo las cargas sociales de estos empleados y lo imputo en la cuenta cargas sociales comercialización. ¿Qué está faltando para completar el asiento? El monto del pasivo correspondiente a las contribuciones a depositar. ¿De dónde saco ese dato? Del total de las cargas sociales. O sea, el total de cargas sociales o contribuciones patronales de la planilla es el total que vuelco en la cuenta de pasivo contribuciones a depositar. En este caso es así sencillo para que se vea la vinculación, ¿sí? Entre la planilla y la contabilidad. Esto tranquilamente podría haber tenido cuentas simples, entonces ya no puedo poner el total y tengo que estar separando por cada una de las cuentas. Y voy a tener Fondo de Salud Pública a depositar, Obra Social a depositar, y voy a tener que ir tomando de cada columna, ¿sí? En este caso, como es una cuenta colectiva, tomo el total, es más fácil. ¿Cómo resuelvo en el parcial? Y tengo que leer la política del ente, si usa cuenta simple o no. Si no dice nada, no se compliquen la vida, traten de hacerlo lo más sencillo posible. Esta es la forma más sencilla posible. Una sola cuenta colectiva que les permita transcribir el total de la columna en una sola cuenta. Bien, con esto terminó el asiento del devengamiento de los sueldos y quedó claro cómo funcionan las planillas con la registración, cómo se vinculan, qué tengo que mirar para hacer el asiento. Lo que me está faltando acá es la documentación de respaldo, que ya lo adelantamos. ¿Cuál es la documentación de respaldo del asiento? La minuta contable. Bien. Ahí está el devengamiento de los sueldos. A continuación de cada devengamiento de los sueldos, ¿qué debemos hacer siempre? El devengamiento del SAC, del aguinaldo. Vamos a provisionar una porción de este devengamiento para poder abonar luego el aguinaldo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, esto lo hago todos los meses, con excepción de junio y diciembre, donde no devengo, sino que lo que hago es liquido el SAC, porque ya lo tengo que pagar. Acá no estoy ni en junio ni en diciembre, entonces yo sé que lo que voy a hacer es devengar. Voy a provisionar una porción de estos sueldos. ¿Cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo siguiente. Este es el asiento, o sea, de vuelta, si la política contable no me pide nada específico, no me complico la vida. Lo que hago es replicar por cada cuenta que hay en el devengamiento de sueldos, hago una cuenta para SAC. Entonces, esta cuenta que está acá, yo la voy a representar con SAC Administración, cargas sociales sobre SAC Administración, sueldos y jornales comercialización, la voy a representar con SAC Comercialización, y por último, cargas sociales sobre SAC Comercialización. O sea, acá hay 4 cuentas en el debe, acá hay 4 cuentas en el debe. ¿Por qué hago esto? Porque ahora, para completar los importes que van acá, lo único que tengo que hacer es dividir cada una de estas cuentas por 12. ¿Por qué por 12? Porque lo que hago es provisionar la 12ª parte de estas liquidaciones, estos devengamientos. Todos los meses proporciono un mes, cuando llego al final tengo un sueldo más, un mes más, ¿sí? Con la particularidad de que en nuestra legislación el pago se hace 2 veces al año, entonces liquido en junio y vuelvo a liquidar en diciembre. Ya vamos a ver después cómo se liquida el SAC. Acá vamos a devengar.
Entonces, ¿cómo devengo el SAC? A lo que devengué de sueldo lo divido por 12 y ese importe va a la cuenta. O sea, tomo por ejemplo, vamos a sueldos y jornales de administración, era 51.993, lo divido por 12 me da 4.332,75, bueno, eso va imputado a la cuenta SAC administración. Así, misma lógica aplico para las otras cuentas. 18.864,26 dividido 12 me da 1.572,02 y así con el resto de las cuentas que vemos en el debe. Ahora, para terminar el asiento, me queda ver cómo completo la contrapartida. La contrapartida siempre van a ser las provisiones, excepto que esté liquidando el SAC. Como acá yo no estoy liquidando el SAC porque no estoy ni en junio ni en diciembre, yo sé que la cuenta que voy a usar es provisión para SAC y provisión para cargas sociales sobre SAC como contrapartida en el haber. Bien, ¿tengo que calcular algo ahora? No, simplemente tengo que sumar. El SAC va en la provisión para SAC y las cargas sociales van en la provisión para cargas sociales. O sea, sumo 4.332,75 más 4.548,11, que son los SACs que devengué, y eso va a provisión para SAC. Luego, sumo 1.572,02 más 1.650,15, que son las cargas sociales, y van a provisión para cargas sociales. Nada más. Sumo e imputo a la cuenta correspondiente, a la provisión correspondiente. El SAC va a la provisión de SAC y las cargas sociales van a la provisión para cargas sociales. Comprobante de respaldo de la registración, minuta contable. ¿Hasta acá alguna pregunta? Juan, sí, hay varias. Bueno. Primero, desde arriba, en verdad, no te quería cortar, por eso quería dejar que termines la idea, digamos. Una de las cosas que preguntaba Facundo era si en el parcial hay que hacer completo el cuadro, digamos. Ahí tengan en cuenta que ustedes van a tener que hacer en función de lo que el ejercicio les proponga, digamos. Supongamos que el ejercicio les diga, van a tener, les dan el cuadro completo, todo liquidado, todo calculado, y ustedes tienen que hacer el asiento contable. Ustedes tienen que hacer la minuta contable. Ustedes tienen que devengar solamente el SAC. En función de lo que les pide el ejercicio, no se mecanicen, digamos. Vean primero cuál es la tarea que les pide el ejercicio para saber si se tiene que poner a diseñar toda la planilla, por ejemplo. ¿Ah? Eso por un lado. Lo otro, puntualmente, respecto del ejercicio, Juan, es en el caso de la antigüedad de Rosana Alcaraz. Ivana decía o preguntaba si se hace la antigüedad por el mes completo o por los 15 días nada más. Luego, no sé si querés contestar. Sí, le conté. Eso entra dentro de la salvedad que hice al principio del ejercicio. No tengo más datos en el planteo. Por lo tanto, yo parto del supuesto de que la información que está en el cuadro, tanto de antigüedad como de comisiones, ya es del total proporcionado. Si yo estuviese en la práctica liquidando realmente el sueldo de este empleado, yo voy a tener que calcular la antigüedad proporcional a lo que trabajó. Sí, sin dudas. Es proporcional. Todos los conceptos son proporcionales al básico. Pero en este caso puntual, que no tenemos ni el porcentaje a aplicar y no tenemos más datos más que un número fijo ahí que dice 800 y algo, o 400 y algo, no me acuerdo, yo tomo el supuesto de que ese dato que está ahí ya es proporcional. No tengo más datos en el planteo. Pero en la práctica, en la realidad, por supuesto que todos los conceptos adicionales al básico van proporcionados al básico. Si trabajó 15 días, pues la antigüedad y el resto de adicionales que cobre van a ser por 15 días. ¿Sí? Es así. En este ejercicio puntual yo aclaré el principio de que solo proporciono el básico para que no sea tan engorroso el ejercicio, tan difícil el ejercicio. ¿Por qué? Porque me interesa que a ustedes les quede el procedimiento y el mecanismo para hacer la planilla y los asientos y no la técnica de cómo liquidar sueldos perfecto, porque ese no es el objetivo de esta materia. Eso lo van a ver más adelante
en otras materias cómo se liquida tal cual según la norma laboral, ¿sí? Acá, por eso lo aclaro, en la práctica corresponde, sí, corresponde, hay que proporcionar todo, porque si no trabajó completo, va proporcional. Pero en este caso puntual solamente proporciono el básico para no hacerlo tan complejo y además porque no tengo más datos en el planteo. Yo no sé si ese cuadro ya está proporcionado o no, no me dice. Yo entonces supongo de que proporciono el básico y el resto de conceptos no toco. Ya están proporcionados para mí. ¿Sí? Bien, la otra pregunta tenía que ver con las retenciones. David decía, las retenciones, ¿no faltaría del aporte solidario de 100 pesos fijo? Bien, eso va de la mano de lo que planteaba con los datos para completar tanto las planillas de liquidación de sueldos como la planilla de liquidación de cargas sociales, los van a sacar del caso puntual. Les van a dar esta tabla que tienen ustedes ahí en el planteo de una columna para retenciones, otra columna para contribuciones, con el detalle de conceptos y alícuotas o importes a aplicar. En este caso no tenemos otros conceptos. ¿Sí? Por eso decía, no quieran memorizarse algo o el que trabaja no se va a memorizar su recibo de sueldo porque a ustedes les descuentan entonces así, porque en la práctica esto cambia. Primero que no estamos haciendo un caso real, sino que va a ser estamos resolviendo un ejercicio ficticio, ¿sí? Pero en la práctica también es así. En la práctica depende de dónde trabajen ustedes, de qué convenio dependan, de qué rama de actividad, varían los conceptos que se liquidan, tanto de retenciones personales como de contribuciones patronales. Entonces, en este caso, el planteo no me habla de ningún aporte solidario de 100 pesos. Entonces no lo voy a poner. ¿Sí? No está vinculado con este ejercicio puntual. Entonces, si en el ejercicio que tienen que resolver ustedes le dice aporte adicional 100 pesos, pues ustedes agregarán una columna que va a decir aporte solidario 100 pesos fijo. 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos para cada empleado. En este caso no tenemos ese dato. Por eso no lo ponemos, ¿sí? Por eso les recuerdo, esta parte siempre va a estar el dato en el planteo. No sirve que ustedes se memoricen nada, ni que se lo anoten, ni que se aprendan nada, porque cambia con cada ejercicio. Tanto los conceptos a liquidar como los porcentajes o importes. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra pregunta? Refuerzo eso porque, bueno, dentro de lo que es las preguntas también, hablan de si las contribuciones a depositar son de 38.000, no entendí. Acá, una de las cosas que yo les decía mientras vos desarrollabas, era de que lo importante en el desarrollo, digamos, del ejercicio y de la práctica, cuando lo hagan en la realidad misma, es que yo tengo que tener claro cuáles son los conceptos sobre los cuales voy a realizar los cálculos, ¿sí? La planilla y el mecanismo de completar la planilla y esa misma planilla es la que se va a volcar al registro, digamos, de sueldos. Es sencillo, digamos, o sea, como les explicó el profe, es aplicar el porcentaje, que ustedes lo vienen haciendo desde el primer año. Entonces, no es el tema es lo que yo tengo que identificar acá bien, es sobre qué tengo que calcular ese porcentaje, ¿sí? Si lo remunerativo, si tomo lo no remunerativo, si tengo que sumar, ¿qué es lo que yo estoy sumando? Eso es lo que yo tengo que identificar para que después, sea cual sea el caso, sea cual sea el ejercicio que me estén dando, yo sepa dónde tengo que aplicar los porcentajes, ¿sí? Yo sé, por lo que decía el profe, de que sobre lo no remunerativo no voy a calcular ningún tipo de retenciones, ¿sí? ¿Cómo lo sé eso? Porque estoy aplicando la parte teórica del concepto de conceptos no remunerativos, digamos, ¿tá? Entonces no se mecanicen, sí tengo que tener claro cuáles son los conceptos que yo voy a tomar para hacer o para tener la base de cálculo, ¿está? Eso es lo importante. Después el cuadro se completa solo, digamos, si se quiere, ¿está? Pero tengo que tener claro eso. La antigüedad cuando computo, cuando tengo que distribuir, sería en cuanto a si un empleado está en comercialización, en administración, pero primero tengo que identificar los conceptos básicos, digamos, y eso ustedes lo ven en la parte teórica, ¿sí? Bueno, respecto a eso también,
refuerzo, si bien traté de hacerlo lo más gráfico posible con los circulitos rojos, esto, a modo de control, ¿sí? Ahora seguramente recién lo están masticando, entonces no queda tan claro todavía, pero después cuando revean el video, revean los ejercicios y practiquen, lo que tiene que quedar claro de las vinculaciones que les mencioné al principio, de las planillas con el asiento. Concretamente, ¿cuál es la conclusión de todo lo que dijimos? Las planillas tienen que coincidir con la contabilidad. No puede haber diferencias, porque si no está mal registrado. ¿Sí? Entonces, no importa cómo yo tenga que distribuir la información, porque tengo distintos sectores, porque tengo cuentas simples para los pasivos, el total me tiene que coincidir. Por ejemplo, lo que decía hoy, la suma de los sueldos y jornales, acá en la contabilidad, si yo sumo los sueldos y jornales que imputé, me tiene que dar sí o sí el total del sueldo bruto, porque de ahí tomé los datos. Entonces, el total de la planilla a modo de control, ¿sí? La suma de los sueldos y jornales de la contabilidad me tiene que dar el total del sueldo bruto. Si hubiese no remunerativo, será la suma del bruto más el no remunerativo. Pero no puede haber diferencia, porque si no, está mal la registración. Lo mismo con esta parte, ¿sí? El total de sueldo neto tiene que ser igual a sueldos y jornales a pagar. No puede haber diferencias. Y el total de la columna retenciones de la planilla tiene que ser igual al total de las cuentas de aportes que yo tenga acá en la contabilidad. Puede ser uno, pueden ser varias. La cosa es que la suma me tiene que dar sí o sí el total de la columna de retenciones. Lo mismo con la otra planilla. Si me voy a la de cargas sociales, lo mismo. Si yo tengo varias, o sea, la suma de las cargas sociales como cuentas de gasto o costo, ¿sí? Acá, estas sumas, sí o sí, en la contabilidad, me tiene que dar el total de la planilla, acá. No puede haber diferencias entre la suma de las cargas sociales y esto, porque estoy registrando lo mismo. Si hay diferencias, porque está mal registrado. Las cargas sociales en la contabilidad tienen que ser iguales a las cargas sociales en la planilla, si no, no tiene sentido, ¿sí? Lo mismo con el pasivo. No importa cuántas cuentas de pasivo tenga para las cargas sociales, si es una sola o son varias cuentas simples, la suma de las cargas sociales en la contabilidad me tiene que dar el total de cargas sociales en la planilla. O sea, esa es la lógica final. No importa cómo lo organizo yo contablemente, cómo transcribo, lo que me tiene que quedar claro es que todo lo que está en la planilla tiene que estar en la registración, si no está incompleto. ¿Sí? Esos son los controles finales que tienen que hacer ustedes a la hora de resolver. Si suman la contabilidad, le tiene que dar los totales de las planillas, porque si no, algo pasó. Faltó algo. No puede haber diferencias porque la contabilidad que registra la realidad, y la realidad está dada por la planilla de liquidación. ¿Sí? Se supone que ahí es donde aplicaron la norma laboral, liquidaron según la ley, y ese es su control. Entonces, la contabilidad no puede tener importes distintos a la planilla, porque evidentemente en algo fallé. ¿Sí? Después van a poder repasar tranquilos este video y van a poner pausa ahí en la parte de las vinculaciones que les marqué para tener más claro qué tengo que mirar de cada planilla con la contabilidad. Yo sé que ahora sí al vuelo, en el ejercicio, es complicado terminar de entenderlo, pero después con paciencia, tranquilos, vayan viendo estas vinculaciones. Más allá de cómo ustedes lo mastiquen, lo que les tiene que quedar como conclusión final es que no puede haber diferencia nunca entre las planillas y la contabilidad, porque en definitiva la contabilidad que registra la planilla, entonces no puede haber diferencia. Si tienen diferencias entre el asiento y la planilla, está mal el asiento. Independientemente de los errores numéricos que pueda tener la planilla, pero la contabilidad y la planilla tienen que coincidir. Si no, hay algo que transcribí mal, no puede ser distinto. ¿Sí? Bueno. Juan, una cosita más. Me parece interesante la pregunta y sobre todo por la parte de la documentación respaldatoria del asiento y las registraciones que hacemos. Brian dice, profe, ¿la documentación respaldatoria puede ser la planilla de liquidación de sueldos también? Bueno, el tema con eso es, como dijimos recién, fíjense que queda claro de que el asiento no toma toda la información de una sola planilla. ¿Sí? Por eso decimos de que las planillas, tanto la de liquidación de sueldos como la de liquidación de cargas sociales, son la documentación fuente de la minuta.
en donde volcamos la información. La minuta es donde hacemos el resumen de toda la información para poder registrar el asiento. Porque si vos pones como documentación respaldatoria el asiento, según planilla de liquidación de sueldos, y está incompleto, porque la verdad es que no está toda la información en una sola planilla. Tu asiento tiene información que tomó de otro lado también. Vos lo que haces es resumir la información de las dos planillas en la minuta contable. Y registrás con la minuta. ¿Sí? En este caso se da la particularidad de que no hay una sola planilla que contenga toda la información. Tenés una parte está en la liquidación de sueldo y otra parte está en la liquidación de cargas sociales. Por lo tanto, hacemos un comprobante con el resumen de esa información, que es la minuta contable. Y ese es el comprobante de respaldo. Por supuesto que la documentación fuente de esa minuta son ambas planillas, ¿sí? Tanto la de liquidación de sueldos como la de liquidación de cargas sociales. Para el SAC es otra documentación distinta. O sea, sigue siendo una minuta contable, pero es otra minuta contable. No es la misma minuta que el devengamiento de los sueldos. ¿Por qué? Porque tiene estos cálculos auxiliares que hay que hacer, que es proporcionar la 12ª parte de cada uno de los sueldos y las cargas que devengaste en el mes. Es lo que hicimos acá abajo. Esto de divido por 12, que lo dijimos así en criollo, ¿eso dónde va a estar? Va a estar en la minuta contable, en la parte de datos y cálculos, donde yo voy a poner de dónde traje los datos y cómo calculo esa 12ª parte para cada concepto. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Hasta ahí las consultas, Juan. Bueno, vamos entonces con la última parte, que era confeccionar el recibo de haberes. Ustedes en la guía ya tienen este diseño, que es el recibo en blanco. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es completarlo con la información que tenemos en el planteo y con los datos que obtuvimos como consecuencia de hacer la liquidación de sueldos y cargas. ¿Sí? En este caso, en el recibo de sueldos, recuerden de que solamente aparecen los conceptos que tienen que ver con las remuneraciones que percibe el empleado y las retenciones que soporta el empleado. Por lo tanto, en el recibo de sueldo no aparecen las cargas sociales, porque eso se hace cargo el empleador. Entonces, las cargas sociales no figuran en el recibo de sueldo, solamente los conceptos que percibe el empleado y las retenciones personales. Bueno, empezamos a completar el encabezado del recibo. Como todo encabezado que lleva los datos de la empresa. La grande SRL, el quit y el domicilio. Luego vamos a completar la parte de datos cualitativos, es decir, el nombre y apellido del empleado, el número de quit, el periodo de liquidado, la fecha de ingreso del trabajador a la empresa, el lugar de pago, en este caso la casa central. ¿Sí? El número de recibos está en blanco porque no tenemos más datos de cuáles son los otros recibos y demás. Podrían poner el número que quieran, ¿sí? Por eso yo dejé en blanco. En este caso no reviste importancia para este ejercicio, pero recuerden ustedes que los recibos se hacen con numeración correlativa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de dónde saqué todos estos datos? Del planteo. ¿Sí? En el planteo estaba el nombre del empleado, su quit, en qué periodo estoy liquidando el sueldo, cuándo ingresó el empleado a la empresa, el lugar de pago y la categoría. La categoría nos decía que Alcaraz Rosana era administrativa. Bueno, vamos a la parte numérica del recibo. Lo primero que hacemos es volcar los conceptos que el empleado percibe y los conceptos de las retenciones. O sea, acá vemos que tenemos el sueldo básico, licencia por maternidad, antigüedad. Y luego vienen, o sea, estos eran los conceptos que formaban parte de el sueldo bruto, ¿sí? Y luego los conceptos que tienen que ver con las retenciones, jubilación, ley, obra social, etcétera, etcétera. Voy a completar el recibo y después hago las salvedades del caso. Bien, lo segundo que vamos a completar es los porcentajes a aplicar en las retenciones. Si tuviésemos datos de porcentaje para los conceptos remunerativos, también pondríamos acá, ¿sí? Si la antigüedad tuviésemos el dato de qué porcentaje es la antigüedad, también volcaríamos acá el número. A continuación volcamos los datos de la liquidación. Sueldo básico, 23.400, la licencia por maternidad, 11.700, restando, ¿por qué? Porque está indicando
el importe que va a abonar la ANSES. Yo solamente liquidé la mitad del mes, ¿sí? Cuando proporcionamos. Y la antigüedad por los 468 pesos. Ahora les voy a explicar bien todo esto de por qué se presenta así el recibo, ¿sí? Pero primero completemos. En la columna de conceptos no remunerativos no va nada, porque en este ejercicio no teníamos conceptos no remunerativos, sino los pondremos en esta columna. Y en la columna de retenciones voy a ir colocando los conceptos que calculamos en nuestra planilla de liquidación de sueldos, ¿sí? El 11%, el 3%, y acá vamos colocando los valores numéricos. ¿Qué sigue? Totalizar cada columna y colocar el total neto acá abajo. O sea, el total de remuneraciones sujetas a retenciones, 12.168, el total de retenciones, 2.524,86, y el total neto, que es la diferencia entre 12.168 menos 2.524, me da 9.643,14. A modo de control pueden verificar ustedes que la planilla de liquidación de sueldos en la fila de este empleado debería coincidir con estos datos, ¿sí? Debería darle el bruto 12.168, debería darle el total de retenciones 2.524,86 y debería darle el total de sueldo neto 9.643,14. Bien. Por requisitos legales laborales, además el importe neto debe figurar también en letras. Por lo tanto, lo expresamos acá donde dice son pesos 9.643,14 centavos. ¿Sí? Pueden escribir la palabra 14 centavos o pueden poner 14 sobre 100, es lo mismo. Y por último, lugar y fecha de pago. ¿Sí? Como estoy liquidando julio, se supone que yo liquido julio y pago los primeros días de agosto. En este caso, colocamos Resistencia, 2 de agosto de 2019. Por lo general, los sueldos se abonan del 1 al 5, el primer día hábil del mes. No tenemos más datos, así que ponemos 2 de agosto, no cambian nada. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos. Vamos a hablar un poquito del recibo. ¿Por qué se presentó de esta forma? O sea, ¿por qué aparece acá la licencia por maternidad? Que no lo teníamos arriba. Bueno, esto también es un tema de requisitos a la hora de exponer en el recibo de sueldo todos los conceptos del empleado, ¿sí? Yo acá lo que hago es dejar en claro en el recibo de sueldo de que este empleado está, o empezó en este caso, la licencia por maternidad. Por lo tanto, yo tengo que agregar ese concepto al recibo de sueldo, restando del sueldo básico los días que el empleado ya está en licencia. Entonces, pongo el total del mes como básico y resto los días que el empleado ya estuvo con su licencia por maternidad. En este caso, da la casualidad de que justo entró en licencia a mitad de mes, entonces queda justo la mitad. Nos coincide con los 11.700 que calculamos nosotros del proporcional, ¿sí? Pero esto en la práctica lo voy a hacer contando los días desde que entró en licencia. Y la antigüedad, volcamos el importe, no sé si está bien el importe de antigüedad, no me acuerdo si era 234, pero volcamos el importe que teníamos en el planteo, ¿sí? De antigüedad. Acá yo tendría que volcar todos los conceptos que tengo en el planteo. Por ejemplo, si yo tuviese concepto, por ejemplo, vamos a suponer que yo en este caso tenía que además cobraban como no remunerativo uniforme. ¿Cómo lo expongo en el recibo de sueldo? Pues debajo de antigüedad agrego otra fila que va a decir uniforme, acá en concepto, uniforme, y el importe, ¿dónde lo voy a poner? En esta columna, que dice no remunerativo. Vamos a suponer 2.000 pesos. Y lo separo. Ahora, ¿qué particularidad tienen estos datos? Es que yo esto también lo podría haber contemplado en las planillas de liquidación, tanto de sueldo como de cargas sociales, ¿sí? Por ejemplo, yo en la planilla de liquidación de sueldos y de cargas sociales podría haber agregado una columna que diga licencia por maternidad y ponía restando estos 11.700 pesos. Así como también si hubiesen existido conceptos no remunerativos, agregaba una columna en la planilla antes del sueldo neto, en la planilla de liquidación de sueldos. De todas formas, en los otros ejercicios que hay para resolver en la guía, que están los videos disponibles en el aula virtual, tienen casos donde hay conceptos no remunerativos y hay otras variables también de otros conceptos para retenciones, otros conceptos para contribuciones, como para que vean otras variantes a la hora de liquidar. Lo que tiene que quedar claro es que por requisitos legales, en el recibo de sueldo tiene que estar contemplado toda la situación del empleado.
En este caso, no solo que tiene que estar el detalle de todos los conceptos que se abonan y que se retienen, sino que además tiene que quedar plasmado en el recibo la situación de que el empleado se encuentra en licencia por maternidad. ¿Cómo lo hago? Así, colocando debajo del básico el concepto y el monto a partir del, o sea, el monto proporcional a los días desde que el empleado entró en licencia. ¿Alguna consulta respecto al completamiento del recibo? Este recibo ya les sirve de modelo para el trabajo de gabinete, ¿sí? Lo pueden tomar como modelo para los recibos que tengan que elaborar en el caso. Lo pueden hacer en un Excel, no hay problema. Bien, ¿cómo venimos de tiempo? Ajustadito. Bueno, con esto terminamos entonces el ejercicio 12.1, ¿sí? Llevó tiempo, pero bueno, quería dedicarle mayor tiempo, valga la redundancia, a explicar paso por paso el mecanismo, la metodología y sobre todo darles una explicación más exhaustiva del tema de las vinculaciones entre la planilla, la contabilidad, los cálculos auxiliares. Bien, el tiempo que nos queda, voy a por lo menos comenzar a resolver el ejercicio 13.5. ¿Qué vamos a ver en este ejercicio? Vamos a ver la liquidación del SAC, ¿sí? Para terminar de cerrar la idea, o sea, comentamos acá el tema de liquidación de sueldo, cargas sociales, devengamiento del SAC, y yo después les dije, pero ojo que hay dos momentos en el año, junio y diciembre, donde yo no devengo SAC, sino que lo liquido. Bueno, vamos a ver eso. ¿Qué tengo que hacer en los meses que se liquida el SAC? ¿Y cómo funciona? Un segundito. Si quieren, mientras tanto, pueden abrir el archivo del planteo del caso 12.5. Ya les comparto la pantalla. Bien. Bien, ahí les comparto. Me avisan, por favor, cuando se comienza a ver la pantalla. Ahí se ve, profe. Bueno, entonces, en este ejercicio, 1000 SRL, el objetivo que tiene es calcular el sueldo anual complementario y ajustar el devengamiento de la provisión del SAC y elaborar la documentación de respaldo del sueldo anual. La tarea puntualmente nos pide completar la planilla de liquidación del sueldo anual complementario y registrar el devengamiento del sueldo en el libro de diario general. ¿Qué datos nos da el planteo? 1000 SRL es una empresa ubicada en la ciudad de Resistencia que se dedica al lavado de autos en forma ecológica. Tiene la franquicia de la marca Ecolab. Para desarrollar su actividad utiliza lavadores que contrata a través de una empresa de servicios eventuales, pero tiene un empleado en relación de dependencia que realiza todas las tareas administrativas. Se encuentra realizando el devengamiento del sueldo anual complementario. Para eso cuenta con la siguiente información. Fíjense cómo acá de vuelta el ejercicio me da el cuadro de contribuciones patronales y retenciones que tengo que aplicar, ¿sí? Entonces, ¿cómo armo las planillas de liquidación? Con estos datos, ¿sí? No me memorizo nada ni traigo cosas de mi vida, ¿sí? Acá en el planteo, estos datos son los que voy a trasladar a las planillas. Y luego tenemos los mayores. ¿Por qué tenemos los mayores? Porque cuando yo liquido el SAC, ¿sí?, lo que tengo que hacer es contrastar la realidad con lo que fui provisionando mes a mes. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál sería el SAC bruto. Entonces, fíjense que acá tenemos el devengamiento de sueldos, o sea, en sueldos y jornales, en este mayor,
¿Qué dato tengo? Tengo el devengamiento de sueldos de todos los meses. En este caso no reviste mayor inconveniente porque tenemos un solo empleado. Entonces yo sé que esto que está acá es el equivalente al sueldo de un solo empleado. De todas formas, la lógica que aplicamos acá va igual para el total de la masa salarial, ¿sí? ¿Cómo calculamos el SAC? De la misma manera. ¿Qué me dice la norma respecto de cómo calcular el sueldo anual complementario? Me dice que yo tengo que tomar como sueldo anual complementario la mejor remuneración devengada en el mes. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, que tiene hacia acá, si esto que yo tengo acá en este mayor es el devengamiento de sueldo desde enero a junio. Entonces, ¿cuál fue el mejor sueldo devengado en el semestre? Porque recuerden, el devengamiento se hace o sea, la liquidación, el sueldo anual es un sueldo más en el año, pero que se paga en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre. Acá estamos en junio, por lo tanto yo tengo que ver cuál fue el mejor sueldo devengado en el primer semestre. Y mismo procedimiento repetiremos en diciembre con el segundo semestre. Pero acá me quedo con la primera mitad del año. Entonces, según este mayor que ustedes ven acá, ¿en qué mes se devengó el mejor sueldo? ¿Sería en junio, profe? ¿El 30 de junio? Al 30 de junio, ¿sí? Claramente se ve que el mejor sueldo devengado es el del 30. 4.582,50. ¿Están todos de acuerdo? Bien. Sí. Entonces, nuestro aguinaldo va a tomar como base el mejor sueldo devengado en el semestre, o sea, el sueldo de junio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora, en este caso, es proporcionarlo. Porque recuerden de que es el mejor sueldo, pero voy a pagarlo en dos cuotas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer... ¿Lo ven ustedes o no? Ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es al mejor sueldo, o sea, perdón, voy a tomar acá. A los 4.582,50, que son el mejor sueldo del semestre, lo divido por 2. ¿Por qué lo divido por 2? Porque si bien es el mejor sueldo, voy a pagar la primer cuota, ¿sí? O sea, la mitad pago ahora en junio y a fin de año, en diciembre, pago la otra mitad. ¿Se entiende la lógica que aplicamos o no? O sea, del mejor sueldo devengado en el semestre, voy a tomar la mitad. ¿Por qué? Porque el aguinaldo es un sueldo adicional en el año, pagado en dos cuotas. Por lo tanto, es la mitad en junio y la otra mitad en diciembre. Entonces, del mejor sueldo del semestre, pago la mitad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Este ejercicio lo dejé así en blanco para hacerlo con ustedes, ¿sí? Porque por ahí con las presentaciones de PowerPoint, lo que queda es que yo voy avanzando y no les queda tan en claro cómo es el proceso para hacer los cálculos, para armar la liquidación. En este ejercicio, que no es tan largo, decidí hacerlo con ustedes, así todos vamos viendo cómo armamos las hojas de trabajo. Lo que quiero que sí me vayan interrumpiendo es si queda claro de dónde saco los números, ¿sí? Porque acá voy a resolver con ustedes. Sí. Ahí Sofía, y me parece importante aclararlo también, dice, pero en diciembre igual tomo el mejor sueldo del segundo semestre. Exactamente. Es el mismo procedimiento. O sea, lo que vamos a hacer ahora se hace lo mismo 2 veces al año. Una en junio y otra en diciembre. ¿Qué hacemos? En junio lo que voy a hacer es miro los sueldos del primer semestre. ¿Por qué? Porque todavía no sé cuánto le voy a pagar de julio a diciembre porque no pasó el tiempo. No puedo ver el futuro. Entonces, yo estoy parado el 30 de junio. Al 30 de junio yo devengué 6 sueldos, que los tengo en la contabilidad. ¿En dónde? En el mayor de sueldos y jornales. Entonces, voy a mirar ese mayor y digo, bueno, de todos los sueldos que devengué en este semestre, ¿cuál es el mejor? El de junio. Bueno, este es mi SAC. Pero ¿qué pasa? Lo tengo que dividir por 2. ¿Por qué? Porque yo no le voy a pagar
todo un sueldo en el semestre. Le pago la mitad ahora y la otra mitad en diciembre. Entonces, al mejor sueldo del primer semestre lo divido por 2 y esa es la cuota 1 del SAC, que pago en junio. Cuando llegue diciembre, hago el mismo procedimiento, pero con el segundo semestre. O sea, voy a mirar los devengamientos de julio a diciembre. Otra vez tengo 6. Voy a mirar el mayor de sueldos y jornales en diciembre, pero en lugar de mirar de enero a junio, voy a mirar de julio a diciembre. El mejor sueldo de ese semestre lo selecciono y también lo divido por 2. ¿Por qué? Porque la mitad ya cobró en junio. Y ahora le tengo que pagar la segunda mitad nomás. ¿Qué pasa? Si yo tomara el sueldo completo en junio y en diciembre, le termino pagando 2 sueldos más en el año. Y el SAC es un sueldo más. ¿Quedó un poquito más claro ahora o no? Profe, le hago una pregunta. Sí. En caso de que las remuneraciones de todos los meses sean iguales, en ese caso tomo el monto del mayor de la provisión nomás. Total sería. En ese caso, y si es el mismo sueldo siempre, o sea, no te me adelante, porque no todos van a agarrarla. Puede ser que o sea, en ese caso no va a haber diferencias, ¿sí? Pero en la práctica es casi imposible de que ocurra, ¿sí? Casi. De vuelta, si el sueldo es el mismo todos los meses, no vas a tener diferencia porque supone que ya hiciste o sea, en realidad, la diferencia va a estar dada por la de junio, que no provisionás, sino que ya lo liquidás. ¿Sí? Pero si el sueldo fuese igual todos los meses, si el sueldo no cambia y todos los meses 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, y bueno, vos ya, tu provisión es perfecta, excepto que no provisionaste todavía junio, porque en junio no lo provisionás, lo que haces es liquidar directamente. O sea, a tu provisión le va a faltar una cuotita, que es el mes de junio. ¿Estamos hasta ahí? Bien, bien, bien. Gracias. Bueno. De todas maneras, la pregunta que hizo el compañero está perfecto, pero ya se me adelantó unos casilleros, ¿sí? Así que quédense tranquilo que ahora vemos en detalle cómo llegamos hasta la conclusión que llegó el compañero de la provisión, por qué le da igual, ¿sí? Entonces, lo que quiero que les quede claro ahora es por qué voy a usar 2.291 y no 4.582. ¿A todos les quedó claro por qué voy a usar 2.200 y no 4.500? Sí, Con profe, este dato. en el chat están diciendo que sí también. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, yo voy a trabajar con este número que está acá. Bueno, ¿qué me pide? Me pide que completemos las planillas de liquidación y registremos. Entonces, las planillas de liquidación de SAC son exactamente iguales que las planillas de liquidación de sueldos. La única diferencia es que acá no estoy liquidando sueldos, estoy liquidando SAC. Entonces, yo acá voy a tener... Voy a hacer esta mayúscula, se ve mejor capaz. Empleado. Voy a tener, en este caso, el SAC bruto, porque no tengo varios conceptos, directamente es un solo valor, porque yo el SAC tomo el mejor sueldo de vengado dividido 2, ese es el SAC. No hay conceptos adicionales como en el sueldo que tengo el básico, más adicional. Entonces, directamente es empleado, podría tener una columna para el número de legajo, podría tener una columna para el sector al que está afectado el empleado. En este caso lo hacemos sencillo. Empleado o nombre y apellido, ¿sí? Otra columna para el SAC bruto. Y luego vamos a tener las retenciones. ¿Sí? Acá voy a poner los conceptos a retener. ¿De dónde saco los datos del planteo? De acá. ¿Sí? ¿Qué tengo como retenciones? Esto que está acá. Jubilación, ley, obra social, Fondo de Salud Pública y sindicato. Bueno, entonces tengo jubilación, 11%, ley 19.032, 11%, obra social, no me acuerdo, Fondo de Salud Pública, cuota sindical. Completamos con los datos. A ver, este está, ley, obra social 3%, fondo 0,5 y sindicato 3. O sea, esto es 3. 3. No, perdón, esto es 0,5. Esto es 3. Muy bien. Acá, entonces, ¿qué me queda después de las retenciones? La columna de total
retenciones. Y por último, que voy a tener, en vez de sueldo neto, SAC neto. Bueno, vamos dándole forma a la planilla. Bien, ¿no me quedó nada afuera? No. Bueno, el empleado. ¿Cómo se llamaba el muchacho? ¿Tenemos nombre o no? No. Bueno, si alguien ve el nombre me dice, si no yo acá le voy a poner... Romero Pedro. ¿Cómo? Romero Pedro. Romero Pedro, perfecto, muchísimas gracias. Bien, dijimos que voy a trabajar con el SAC bruto. ¿Sí? Ya quedó claro que esto, ¿cómo lo obtuve? Tomando el mejor sueldo de vengado en el mes dividido 2. ¿Sí? Ese es el SAC bruto para el primer semestre. Ahora lo que voy a hacer es mecánica pura. Voy aplicando a cada alícuota la base de cálculo. Así como el sueldo bruto era la base de cálculo para el sueldo, el SAC bruto es la base de cálculo para las retenciones del SAC. Estos son retenciones personales. ¿Sí? Esto es 3%. En este caso, 0,3. Y este que está acá es 0,5%. O sea, 0,005. Ese para los que... A no pifiarle. Recuerden que como es 0,5% es menor a 1, entonces tengo que agregarle un 0 después de la coma. 0, 0. ¿Sí? ¿Ya qué pasó? Ah, no, le puse fijo. Okay. 4. Ahí ya queda fijo. Ahí va el mismo número. Eso para ahí está lo que le decía que controlen. Ahí yo me di cuenta si que había un error porque tenía misma alícuota 3% y sin embargo no tenía el mismo resultado. Ahora sí tengo el mismo resultado. Y este cambia y es 0,5. Ahí está. Fíjenselo rápido. Sí. Sí. Pone un poquito más grande la resolución, así se ven bien los números. ¿Sí? El Excel. Aumentar el Excel. Ahí. Ahí va. Bueno. Ahí vamos. Estamos. Entonces, total retenciones va a ser la suma de solamente los conceptos de retenciones. Y el SAC neto va a ser igual al bruto menos el total de retenciones. O sea, 1821,54. ¿Qué viene ahora? Totales. En este caso, parece poco útil porque hay un solo empleado, pero recuerden, para que esté completo tiene que haber totales. ¿Sí? Qué lindo todo. Bueno. Ahí vamos a dejarle para que más o menos... Bueno. Esto, obviamente, que acá va planilla de liquidación de SAC. Y por supuesto que tendría que tener ahí en el encabezado el nombre de la empresa y todo otro dato que tenga, quit, domicilio y la fecha. ¿Sí? Estoy al 30 de junio. O sea, acá la fecha de esta planilla es 30 de junio del 19. Bueno, ¿qué otra cosa tengo que confeccionar? La planilla de liquidación de cargas sociales sobre el SAC. Bueno, voy a hacer acá al costadito. Obviamente acá está la liquidación de cargas sociales sobre SAC. Sí, no sé qué me costaba poner sobre. Bien. Entonces, la primera parte dijimos que era exactamente igual. Hasta el bruto no cambia. O sea, acá es Romero y trabajamos con el mismo valor. La base de cálculo es el bruto. Lo que tengo que modificar es esta parte del medio. ¿Por qué? Porque los conceptos de contribuciones no son los mismos que las de retenciones.
Acá tengo jubilación, jubilación adicional. ¿Sí? Entonces tengo jubilación adicional. $17%. Tengo asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo. Asignaciones familiares, 4,44 creo que decía. Fondo Nacional de Empleo. Sí. 0,89. 0,89%. ¿Qué más? La ley 1,5, hora social del 6. Este me quedó. Vamos acá. Vamos acá. ¿Qué más había? La hora social del 6. Esto es el 6%. Ley 1,5. Antes que me olvide. Este va por 1,5. Fondo de Salud Pública 0,5 y ART. Acá tenemos ART que tiene, si no vi mal, un porcentaje variable y fijo. Fíjense que en este caso el ART es 11% variable más 8,60. Ese 8,60 está en pesos, ¿sí? O sea que tengo que tener cuidado a la hora de calcularlo, que eso va aparte. Se suma pesos, 8,60 fijo. Bien, ahora sí, vamos acá. Esto es contribuciones patronales. Esto es total contribuciones. Bueno, vamos a cargas sociales para que les quede más familiarizado el término. Cargas sociales. Y este no existe, porque nuestra planilla de liquidación de cargas sociales cierra con el total de cargas sociales. Nada más. Bueno, y ahora sí ya estamos en condiciones de completar nuestra planilla. Acá va a ser 0,17, 3%. 444 por 0,0089, un poco menos que 1. Por, este era 1,5, ¿sí? 6%. 0,5. ¿Ves? 0,0. Y acabamos con RT. Vamos a usar paréntesis, ¿sí? Primero hacemos el variable, o sea, el bruto por 11%, cierro paréntesis, más el fijo, 8,60. Y ahí me da el total ya con el fijo. De paso les queda para que miren después la fórmula. Para los que no son tan duchos de usar el Excel, de última. Sumo acá. Sumamos todos los conceptos de cargas sociales, me da el total de cargas sociales. ¿Sí? Y para completar mi planilla, ¿qué me está faltando? Los totales. Por más de que parezca una tontería, porque hoy hay un solo empleado, tengo que usar totales. Bien. Entonces, ponemos la cuadrícula, cerramos acá y ahí quedó más o menos prolijito. ¿Sí? Para que esté súper completa mis dos planillas, lo que faltaría es que tenga los datos de la empresa. ¿Sí? Fecha 30 de junio del 19, supongamos.
Y acá tendría que tener si el nombre de la empresa, domicilio, quit, etcétera, etcétera. Entonces tenemos acá la planilla de liquidación de SAC y acá la planilla de liquidación de cargas sociales sobre SAC. Recuerden, el diseño de la planilla, ambas planillas son idénticos a la lógica que aplicamos al diseño de la liquidación de sueldos y sus cargas sociales. La única diferencia es que acá trabajamos solo con el dato del SAC bruto. En sueldos trabajamos con el básico y los adicionales, más no remunerativos si existieran, ¿sí? Acá solamente el bruto. Entonces, lo que me tengo que preguntar es, ¿de dónde saqué el bruto? El mejor sueldo de vengado dividido 2. El mejor sueldo de vengado en el semestre dividido 2. ¿De dónde saco eso? De la contabilidad del mayor de sueldos y jornales. Tomo el mejor, en este caso junio, lo divido por 2 y ese es mi SAC bruto. Bueno, vamos a la registración. La registración yo voy a hacer al 30 de junio del 19 lo siguiente. Voy a tener por un lado, a ver, lo primero que vamos a hacer, para que queden claro bien de dónde sacamos los datos, lo primero, como estoy liquidando, lo primero que tengo que hacer es cancelar las provisiones. Porque si estoy liquidando ya se torna de un pasivo no exigible a pasivo exigible. Entonces, las provisiones hay que desaparecerlas. Entonces acá voy a tener provisión para SAC y provisión para cargas sociales sobre SAC. ¿Sí? Bien. La contrapartida del asiento, ¿qué va a ser? El pasivo exigible. O sea, que voy a tener SAC a pagar a contribuciones a depositar a retenciones o aportes a depositar. De vuelta, no tengo datos en el planteo. Acá yo podría hacer con cuenta simple, podría usar una sola cuenta para aportes y contribuciones. No tengo datos, lo trato de hacer lo más sencillo posible para que les quede a ustedes este primer pantallazo. Después ustedes lo practican y lo resuelven como les quede más cómodo a ustedes. Bueno, vamos a ir volcando los datos. En este caso, vamos a poner acá, ¿sí? Debe. Bien. ¿De dónde saco estos datos acá? Del planteo de los mayores. Yo acá tengo el mayor para eso, ¿sí? La provisión para SAC está por 1.632,85. 1.632,85. Bien. Y la provisión para cargas sociales sobre SAC está por 615,90. Pues la doy de baja. ¿Sí? Al debitar los totales, ¿qué hago? Quedan cero las provisiones. ¿Sí? De este lado, ¿qué voy a poner? Lo que acabo de calcular, que es el pasivo cierto. ¿Sí? ¿De dónde saco el SAC a pagar? El SAC a pagar, así como sueldos y jornales a pagar era igual al sueldo neto, el SAC a pagar es igual a el SAC neto. O sea, este dato lo saco de la planilla de liquidación de SAC. El SAC a pagar es el SAC neto, de bolsillo, lo que le voy a dar al empleado. Las contribuciones a depositar va a ser igual al total de cargas sociales de la planilla, o sea, este que está acá. Total de cargas sociales es igual a el total de contribuciones a depositar en el pasivo. Y aportes a depositar es igual al total de retenciones personales de mi planilla de liquidación de SAC. ¿Sí? Bien. Vamos a corroborar la partida doble. No me da la partida doble. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien sabe? ¿Que la provisión es menor al SAC o no? ¿Cómo? ¿La provisión es menor al SAC? Claro. Bien. Bueno, acá es donde se da lo que no sé quién era el que me había preguntado hoy, de lo de si los sueldos eran iguales todos los meses, la provisión iba a coincidir o no. Acá es donde vemos esto, que yo le decía, viste, que no te va a coincidir, ¿por qué? Porque te va a faltar el último mes. Recuerden, a este momento, fíjense, ¿cuántos meses provisionaron ustedes? 5.
Por lo tanto, como no está junio, porque junio ya liquido, no provisiono, es muy difícil de que esto les coincida con la provisión. Es imposible, porque les falta un mes. Entonces, esta diferencia que existe entre la realidad, porque esta es la realidad, las planillas son la realidad, lo que realmente hay que pagar por SAC y cargas sociales. Y lo que ustedes provisionaron, que recuerden, la provisión son estimaciones que hicimos. Nosotros calculamos la 12ª parte de los sueldos y la 12ª parte de las cargas sociales. Pero es una estimación contable, no es un dato exacto. Entonces, lo más probable es que no coincida, que es lo que está pasando acá, no coincide. La realidad, obviamente, es mayor a la provisión. ¿Por qué? Porque la provisión no, le falta un mes. La provisión no tiene en cuenta junio. En cambio, el SAC ya es el mejor sueldo de todo el semestre, ya está calculado por los 6 meses. Entonces, esta diferencia entre la realidad y las provisiones, ¿a dónde la vamos a mandar? A la cuenta que corresponde. ¿Esto qué es? SAC, cargas sociales sobre SAC. O sea, la diferencia entre lo provisionado y la realidad la tengo que imputar en las cuentas de gasto correspondientes al SAC y a las cargas sociales. ¿Por qué? Porque imputé de menos el gasto, ¿sí? Yo fui imputando el gasto todos los meses, ¿sí? Por 1.632,85 y 615,90, y la realidad me dice que el gasto en realidad era 1.821 y 867. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Estamos. Entonces, acá la diferencia va a estar dada por un lado, la diferencia entre el SAC va a ser por el total. Vamos a empezar por este que es el más corto. La carga social va a ser la realidad versus la provisión. ¿Sí? Y acá debería ser lo mismo que hacer el bruto menos la provisión. Y me da la partida doble. ¿Sí? Con esto lo que voy a hacer es sonreír y que ustedes me digan, profe, ¿qué hizo? No entiendo. ¿Por qué calculé la diferencia entre el bruto y la provisión y no entre el SAC a pagar y la provisión? ¿Alguien me puede decir? No sé. ¿No? Porque recuerden, a ver. ¿No? Bueno, recuerden, ¿cuál es su cuenta de gasto en la contabilidad? ¿Cuál es la vinculación entre la planilla y el gasto en la contabilidad? ¿Cuál era? El bruto, no el neto. El neto es el pasivo, pero el gasto estaba dado por el bruto, más no remunerativo, en este caso no hay, ¿sí? Entonces, el bruto. Por lo tanto, yo lo que voy a comparar es el bruto versus lo que tengo provisionado. La diferencia la tengo que imputar al gasto, o sea, SAC. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo, mirá, vos todos los meses fuiste imputando al gasto o sea, de enero a mayo imputaste gasto de SAC por 1.632,85. Pero hoy la realidad te dice que el SAC del primer semestre es 2.291,25. Entonces, ¿cuánto me falta imputar en la contabilidad? 658,40. Cuando yo mayorice SAC, no sé si estaba acá SAC. No está. Entonces, cuando yo mayorice SAC, ¿cuánto me va a dar la cuenta en la contabilidad? 2.291,25. Y va a coincidir la contabilidad con la realidad. ¿Sí? Porque nosotros mes a mes, ¿qué hicimos? Nosotros mes a mes, el asiento que fuimos haciendo hasta llegar acá es SAC y a provisión. A provisión para SAC y a provisión para sociales sobre SAC. ¿Se entiende? Este asiento hicimos todos los meses. De enero a mayo hicimos esto. O sea, fuimos cargándole al gasto. Tac, 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 tac. Pero era una estimación. No era exacto. Nosotros estimábamos que íbamos a llegar a ese número. Ahora que estoy en junio, o si estuviese en diciembre, es lo mismo, yo ya tengo la realidad. ¿La realidad cuál es? Y la realidad es que el SAC es 2.291,25. Ese fue el mejor sueldo del semestre dividido 2. Entonces, ese tiene que ser el gasto de SAC en mi contabilidad.
Bueno, ¿cómo hago para que SAC en la contabilidad quede por 2.291,25? Muy sencillo. Lo que tengo en la provisión, la diferencia entre el bruto de la planilla y lo que tengo en la provisión, va al SAC. SAC, saldo, deudor, 2.291,25. Lo mismo con las cargas sociales sobre el SAC. Yo voy a contrastar la provisión versus la realidad, lo que yo realmente debo por cargas sociales, y la diferencia la mando al gasto, 251,92. Y cuando mayoricen cargas sociales sobre SAC, o casualidad, el total de la cuenta al 30 de junio va a ser saldo deudor 867,82, que es la deuda real exigible. El comprobante de respaldo de este asiento es una minuta contable. Va a contener, obviamente, los datos que surgen de estas dos planillas, ¿sí? Más estos datos auxiliares, estos cálculos auxiliares de diferencias entre provisiones y las planillas. ¿Sí? Y creo que eso era todo. Perfecto. ¿Vieron? Mira, me alcanzó el tiempo y todo. Y ustedes no pueden hacer un parcial en una hora, ¿eh? Nah. Pero ¿vieron? Se puede resolver. O sea, ¿qué es lo que le tiene que quedar claro a este ejercicio? Le tiene que quedar claro cómo funciona la liquidación del SAC. ¿Sí? Todos los meses hacemos devengamiento, excepto junio y diciembre, donde ya no devengo, no provisiono. Lo que hago es transformar esa provisión en un pasivo exigible, pasivo cierto exigible. Por eso ya va SAC a pagar, porque yo esto ya lo debo, lo tengo que pagar al empleado y también le tengo que pagar a los organismos recabadores los aportes y contribuciones. ¿Sí? ¿Quedó más o menos la idea? De vuelta, yo sé que ahora es complejo para masticar todo de un solo tirón, pero después ustedes tranquilos van a remirar el video, van a resolver, están los ejercicios igual, ¿sí? Es otra cosa, yo acá traté de resolver los ejercicios de manera diferente a como están resueltos en los videos del aula virtual, para que vean que hay variantes y que no es todo blanco-negro, por si no quedó claro después del primer examen, ¿sí? Que no hay una sola forma de hacer la contabilidad. Siempre y cuando no inventemos nada raro, puede haber formas diferentes de resolver una misma situación, ¿sí? Bueno, acá tienen otra forma de resolver el ejercicio 12.1 y el 12.5. ¿Sí? Me interesaba, sobre todo como era un ejercicio corto, me interesaba mostrarles a ustedes todo el proceso de cómo armar la planilla, calcular y demás, ¿sí? Así que bueno, escucho las consultas o las preguntas que tengan respecto al ejercicio. Juan, dos cosas. Uno, lo que piden es que se pueda subir ese Excel. Y lo segundo es si podés repetir cómo sacaste el SAC de 658,40. Ok. Bueno, el SAC se calcula, o sea, esta diferencia que está acá, este importe, mejor dicho, que está acá, es la diferencia entre el SAC bruto que calculamos acá y la provisión para SAC. ¿Por qué? Porque de vuelta, yo todos los meses, cuando provisioné el SAC, ¿qué asiento hice? Este que está acá. Yo fui imputando SAC a provisión para SAC, SAC a provisión para SAC, todos los meses. Entonces, estos importes que están acá en el mayor de la provisión, están por el mismo importe, pero con saldo deudor, en la cuenta SAC. En la cuenta SAC, en la contabilidad, si yo tuviese acá otra cuenta más, otro mayor más, perdón, que SAC, yo en este mayor, ¿cómo tendría? Tendría así, 307,93, 281,64, 380,83 y 380,83. ¿Por qué? Me comí uno, sí. ¿Por qué tengo esto? Porque es el asiento que fui haciendo. ¿Sí? Como el asiento es SAC a provisión para SAC, si acá está este importe, yo sé que la contrapartida de esta provisión es el SAC por este mismo importe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo enero, en los devengamientos que hicimos del SAC, yo no llego a junio, llego hasta mayo. No me va a cambiar el mes. Febrero. ¿Sí?
Entonces, yo acá tengo hasta mayo. Ah, qué jodido que sos. Mayo, abril y mayo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué me está faltando? Si yo estoy el 30 de junio, ¿qué me está faltando acá? El SAC de junio. Yo no lo devengué, lo estoy liquidando. ¿Y cómo hago? Yo ya sé, hoy que estoy en junio, yo ya sé que cuánto era el SAC de junio. El SAC de junio era esto que está acá. El SAC bruto es lo que yo reconozco como gasto en la contabilidad de SAC. ¿Sí? De vuelta. Después revisen las vinculaciones que yo les marqué en la presentación del 12.1. ¿Sí? El bruto más lo no remunerativo es igual a la cuenta de gasto o costo de sueldos. Y es igual, en este caso que estamos en SAC, el SAC bruto, ¿sí?, va a ser igual a la cuenta de gasto o costo del SAC en la contabilidad. Entonces yo ya sé como dato cierto, hasta mayo eran estimaciones. Yo estimaba, dividía por 12, o sea, calcular la 12ª parte del sueldo. Y eso lo ponía como SAC. Pero era una estimación, no era un dato cierto. Hoy que estoy en junio, este dato es cierto. Yo hoy sé que el mejor sueldo del semestre fue el de junio y sé que la mitad de ese sueldo es 2.291,25. Esta es la realidad. Entonces yo sé que al 30 de junio el saldo de esta cuenta tiene que ser 2.291,25. Porque ese es el SAC del semestre. No puede tener otro importe. Lo que me está faltando acá es ver por qué importe lo devengo en junio. Y eso es lo que hicimos acá. O sea, ¿y cómo llego a este importe? La diferencia entre la provisión y la realidad. O sea, hago 2.291,25, que es la realidad, menos lo que tengo provisionado hasta mayo, y me da el SAC de junio. 658,40. Si vamos al asiento, fíjense qué importe decía. 658,40. Lo mismo. Es la diferencia entre el bruto, o sea, el SAC que acabo de calcular, y lo que tenía provisionado hasta mayo. ¿Sí? Porque se supone que la contrapartida de la provisión era el SAC, es este asiento. ¿Quedó más claro ahora o no? Entonces, cuando mayoricen este asiento, ¿cuánto le va a quedar el SAC? Les va a quedar 2.291,25, que es el SAC real, de vuelta. Recuerden, la contabilidad tiene que reflejar la realidad. No puede tener un importe el SAC distinto a lo que pagaste de SAC, o mejor dicho, a lo que devengaste de SAC. ¿Sí? ¿Quedó mejor ahora o no? Sí, Juan dice que sí, gracias. Sí, Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos pasamos un poquito de tiempo, ¿sí? De última voy a poner un curso de verano para completar los temas que no estamos cerrando de sueldo, ¿sí? Pero bueno, para cerrar la clase y la idea, quería que demos completo todo el circuito, tanto sueldos como SAC. Acá vimos todo, ¿sí? Sueldos, cargas sociales de los sueldos, SAC, cargas sociales de los SAC, devengamientos y liquidaciones. Y todas las hojas de trabajo que están vinculadas a la liquidación de sueldos y de SAC. Entonces, recuerden, hagan los ejercicios que están en el aula virtual, completen los otros ejercicios que no dimos acá, ¿sí?, que están todos los videos en el aula, y todas las dudas que les surjan o que les aparezcan después de revisar los ejercicios y rever este video de práctica, por favor, vayan al foro y hagan la consulta. El día viernes vamos a estar comenzando con la unidad 13, ¿sí?, según como vengamos con el cronograma. Pero en principio vamos a estar arrancando con la unidad 13. Entonces, de acá al viernes, aprovechen para mirar y resolver los otros ejercicios de la unidad 12. Revisen o remiren este video cuando lo subamos, ¿sí? Y todas las dudas que surjan, por favor, en el foro. Sin ningún problema, contestaremos oportunamente. Le cedo la palabra a mi colega y yo doy por finalizado la clase. Muchas gracias por habernos escuchado estas 2 horas. y bueno, cualquier cosita, a disposición. Nos veremos el viernes, para los que no rinden. Bien, chicos, nos vemos el viernes. Que tengan buena semana, estudien, éxitos a los que rinden el viernes. Para el viernes vamos a resolver el 13.2 y 13.4. ¿Ah? Que tengan linda tarde. Hasta luego.